Pues buenas tardes, buenos días, bienvenidos de nuevo a estos diálogos que hemos tenido aquí en CEDIL, en el Centro de Estudios y Divulgación para la Libertad. Siguiendo las consignas que hemos tenido en nuestras sesiones previas, el día de hoy tenemos una invitada de lujo, internacional, la invitada, a diferencia de las otras ocasiones, y vamos a hablar hoy de un tema que es demasiado vigente, que es lo que nos está, yo creo que atrayendo a todos los mexicanos ahora, que es esta tensión que se está teniendo entre el gobierno estadounidense bajo el mando, el segundo mandato de Donald Trump y pues nosotros los mexicanos como ciudadanos y también como Estado. Así que el día de hoy tengo una invitada muy especial, les decía, su nombre es María Fernanda Alarcón, internacionalista y periodista basada en Nueva York. Ahorita se encuentra por allá. Entonces, pues yo le admiro mucho, tiene una amplia experiencia como periodista aquí en México, ahora de aquel lado del país que está en Nueva York. Y pues bueno, tiene una amplia trayectoria cubriendo temas políticos y derechos humanos. Así que pues muchas gracias, María Fernanda, de verdad. No, muchas gracias Gonzalo y a todos por la invitación y pues encantada de platicar de este tema que es muy importante y tenemos que seguir dándole visibilidad porque va a durar mucho tiempo todavía. Sí, totalmente, ¿no? Me parece que el toma y daca va a ser constante y cansado, si no me equivoco, ¿no? O sea, digo, justo hoy estamos hablando, hoy viernes 7 de febrero, estamos hablando apenas una semana después de que el presidente Trump había anunciado esos aranceles y pues bueno, ya el martes dijo, ok, los ponemos en pausa por un mes, nada más. Entonces, digo, esto está bien y mal, o sea, siendo un poco perverso, en el sentido de que, claro que está mal porque va a ser muy cansado para el gobierno mexicano estar lidiando con todas estas dinámicas de estrategia, de poder y demás. Y va a ser bueno, pues, para las personas como tú y como yo, que un poco nos dedicamos a analizar el panorama político y social, pues nos da de qué hablar, ¿no? Pero dime, ¿tú qué piensas de ese toma y daca? Sí, no, pues definitivamente es un estire y afloje, como bien lo mencionas. Creo que siempre la política es un poco así. Ha habido varios periodos a lo largo de nuestra relación bilateral que han estado muy tensos y que han estado, siempre ha sido esa nuestra dinámica con Estados Unidos. Creo que hay mucho con qué responder por, no voy a decir por primera vez, porque hemos tenido periodos donde también hemos tenido bastante fuerza para responder, pero creo que hay mucha más disposición para hacerlo ahora. Estamos viviendo un gobierno que es la segunda faceta de un gobierno de izquierda, ¿no? Que llevó por mucho tiempo llevó mucho trabajo para poderse establecer. Y vemos una política exterior que es muy, muy clara, ¿no? Es el no intervencionismo, es sí hay un diálogo, pero no nos vamos a doblar. Que por un lado es bueno, creo que por la parte de empoderar a la nación, que es muy importante, a veces se nos olvida que es muy importante también darle este significado a la población, a la sociedad civil. La sociedad civil necesita sentir que hay un respaldo gubernamental, Claro. ¿no? Que hay una parte que los está sosteniendo. Por ejemplo, la población migrante. A mí que me ha tocado mucho reportear acá, dicen es que por primera vez no nos sentimos abandonados por el gobierno Claro. que está en México, porque antes teníamos gobiernos que se daban el lujo de poder simplemente abandonar más esa parte de la sociedad civil. Sin embargo, hay que ser claros, ¿no? Al final, Estados Unidos es un socio comercial importantísimo, es el más importante de nuestro país, eso es algo que no podemos dejar de lado, y aunque nos pongamos la camiseta del nacionalismo, de todos modos tenemos que tener eso bien en el radar, ¿no? O sea, tampoco es como que podemos cortar relaciones con Estados Unidos y ya. Una, porque nuestra economía se vendría abajo, eso es una realidad. Y otra, porque también abandonaríamos a nuestra gente, ¿no? Entonces, creo Claro. que la mejor estrategia es eso, establecer un puente de diálogo, que es lo que se está haciendo. A mí la jugada de lograr que los aranceles se pausaran por un mes me pareció brillante. Ya la veíamos un poco venir. Esto era algo que ya Sí. sabíamos un poco que iba a suceder. No era posible que Estados Unidos estableciera unos aranceles así de grandes de la noche a la mañana, pero sí es una amenaza contundente. Es más, en política a veces es mucho más lo que significa el juego de poder y el juego de la palabra, el peso de la palabra, que en realidad las acciones a veces. No estoy diciendo que siempre, pero en muchas ocasiones. Entonces, aquí realmente fue el decir,
si me sueltas esta puntada, tengo con qué responder, aunque de todos modos me va a doler el golpe. Claro. Y eso es muy valioso, y creo que es algo que sí, vamos a seguir viendo, pero nos va a seguir manteniendo a flote en vez de nada más venir arrastrándonos, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, porque todo el fin de semana, ¿no? Después del anuncio, la consigna era de que cómo le va a pegar esos aranceles también al estadounidense, ¿no? Al estadounidense local, a todas las personas en cuanto a su adquisición de bienes, inmuebles y demás. Y pues entonces sí, como mencionas, era esperable que decayera un poco. Sin embargo, también bueno, a mí me dejó pensando en el fin de semana. De hecho, como que traté de escribir algo y pensar algo, pero decidí como tener mesura y ver cómo se daban las cosas. Algo que a mí me llamó mucho la atención es cómo ahora Trump lo que dijo es, ya no voy a hablar con los dos gobiernos juntos. O sea, por un lado hablo con Canadá y por el otro hablo con México, ¿no? O sea, me recordó un poco esta relación de dos pequeños a los que le hacían bullying y se unían para unirse contra el buleador, ¿no? Y pues Trump, quizá un poco inteligente o un mucho inteligente, dice, ¿sabes qué? Vamos por separado, ¿no? Entonces, eso también puede ser algo bueno y malo, salvo lo que tú pienses. Bueno, en el sentido de lo que tú dices, de que México se posicione bajo una imagen más soberana, que diga, o sea, yo desde mi propio posicionamiento, la presidenta, decir, pues voy a hacer esto y no me voy a tener a esto. Y ya también el sacar de la ecuación a Canadá es un componente interesante, ¿no? ¿O qué piensas de esa? Sí, yo creo que es algo muy interesante. A mí siempre me ha causado un poco de conflicto el hecho de que se quiera meter a todos los estados como en la misma cajita. En ese sentido tengo que coincidir un poco, y no es que coincida con Trump, ¿no? Simplemente tengo que decir que no me parece algo tan negativo para nosotros, porque no siempre, o sea, creo que a la hora de hacer diplomacia es muy importante cómo vas jugando las barajas, ¿no? O sea, cómo te mueves en este tablero. Y creo que las jugadas que pueda tener el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo su equipo de relaciones exteriores, pues le va a dar más margen de maniobra el no tener a Canadá en todas las reuniones, ¿no? O sea, creo que si tienen pocas reuniones que sean juntos, va a ser mucho mejor, porque aparte va a poder negociar cosas que realmente nos funcionan a nosotros, porque Claro. independientemente de que los tres seamos América del Norte, no nos, no nos funcionan las cosas iguales, ¿no? Que es también lo que mucho aplica, o sea, esa era parte mucha de la queja cuando se estableció el primer tratado de libre comercio, ¿no? Con Salinas, era como, a ver, es que no nos podemos entender igual, no tenemos el mismo funcionamiento que tiene Estados Unidos ni que tiene Canadá, por eso en principio era tan poco ventajoso para nosotros también. Entonces, creo que es una oportunidad. A mí me gusta pensar positivamente, tratar de ver la luz al final del túnel, y creo que es una oportunidad para la política exterior del país que se construyan cosas para México desde la visión de México y desde las necesidades que tiene México. Y que esto funcione también para también coaccionar y ejercer presión sobre Estados Unidos, ¿no? Porque eso también es lo que él está intentando hacer. Entonces, creo que pues nos da una oportunidad. Y Claro. además hay que dejar en claro que pues tampoco es como que se rompe la relación con Canadá, o sea, simplemente no están hablando al mismo tiempo, ¿no? Ni están estableciendo los mismos parámetros para los tres. Entonces, de todos modos, yo creo que si el equipo de Claudia sabe llevar bien esta situación, puede establecer una maravillosa comunicación con Canadá y de todos modos hacer una gran estrategia de política exterior que funcione. Claro, sí, pero totalmente de acuerdo en que es una realidad más que clara que tenemos panoramas muy distintos y escenarios presentes muy distintos, ¿no? O sea, tanto Canadá como México. Y a su vez tenemos una relación distinta con Estados Unidos. O sea, no podemos negar que está ahí en medio de nosotros, ¿no? Y no podemos negar su importancia, pero pues sí, vamos hacia lados distintos. Y en ese sentido, fíjate que el tema por el que te contactaba, me interesa mucho esto que dices de la oportunidad que tiene Claudia para posicionarse junto con su equipo de relaciones exteriores. Y ese tema lo quisiera dejar como aparte para unos momentos más, porque es un tema enorme en sí mismo, como lo simbólico, lo sociológico que hay detrás de eso.
Y me gustaría primero preguntarte cómo es la situación actual en Estados Unidos, o sea, en qué sentido, pues este contexto en el que se han reportado, se ha visibilizado desde redes sociales hasta medios oficiales, las detenciones, ¿no? ¿Hasta qué punto estas detenciones han sido arbitrarias? Tú que estás allá directamente en Nueva York, que sabemos que hay una gran comunidad migrante de latinos por allá, ¿qué medidas de seguridad hay por este nuevo gobierno? ¿Se siente una hipervigilancia? No sé, digo, ¿qué tanto margen de acción hay de las fuerzas de seguridad por allá? Pues bueno, el país de entrada es enorme, enorme, enorme y por lo tanto las reacciones también son muy diferentes. No es lo mismo la forma en la que se lleva aquí en Nueva York que en San Diego, que es pues frontera, ¿no? O quizás en lugares como en Florida, ¿no? Que tenemos una situación completamente diferente, ¿no? En cuanto a ideología política. Pero yo creo que la definición es que ha sido doloroso. O sea, el proceso ha sido doloroso. De momento creo que todos nos esperábamos que no empezara con tanta fuerza Donald Trump. O sea, que fuera como perro que ladra no muerde, cuando en realidad, pues Claro. tal vez sí está mordiendo. No, hay cosas que son difíciles de ejecutar inmediatamente, pero pues por supuesto que las tiene en la mira. Y hay otras que pensábamos que iba a ser más difícil que las ejecutara inmediatamente y lo está haciendo. No, una de ellas, pues en efecto, son las deportaciones masivas. Mucho se especuló alrededor de esto cuando estábamos en el momento de campaña electoral, luego cuando ganó la presidencia, todo este proceso, ¿no? En el que se hacía la transición de Biden a Trump hasta el momento de su inauguración. Todas estas especulaciones de lo hará, no lo hará, pues estamos viendo que sí lo está haciendo, ¿no? Y Claro. lo de Guantánamo, las conversaciones que hay con El Salvador, nos hablan de que pues sí, viene violento, o sea, es la realidad, viene violento. Aquí en Nueva York empezaron las redadas desde hace 2 semanas y lo era lo que esperábamos. Al final se están yendo directamente a las comunidades que saben de entrada que son Claro. completamente latinas. Eh, por ejemplo, aquí en Nueva York hay varios puntos que se sabe perfectamente cuáles son. Son lo que es Washington Heights, Jackson Heights, Corona, o sea, mucha parte de Queens, Astoria, Brooklyn, y muy poquitas zonas de Manhattan, pero bueno, también hay algunas. En fin, obviamente hay comunidades latinas que están muy, muy localizadas, muy establecidas. Aquí en Nueva York hay demasiados, por ejemplo, los street vendors, es parte pues del encanto un poco de la ciudad en muchas de sus zonas. Y desde que empezaron las redadas, la cantidad de personas que venden y que tenían ya muy establecido su negocio de comercio local en las calles, ya no lo puede hacer. ¿Por qué? Claro. Porque tienen miedo a estas redadas que aparte se han llevado de manera arbitraria, hay que mencionarlo, porque ICE funciona de una manera, ¿no? O sea, son los agentes que se les asigna un espacio, van y se supone que tienen que hacer con sus medidas de detección de agente, pero en realidad lo que están haciendo son perfiles racializados de entrada. Entonces, ¿qué es un perfil racializado? Un perfil racializado es literalmente criminalizar a alguien o simplemente categorizarlo por cómo luce, ¿no? Eso es tal cual un perfil racializado. Y en este caso, pues es criminalizante, ¿no? Porque simplemente habla como latino, se ve como latino, viste como latino, es latino, seguramente está indocumentado. Ya de ahí estamos hablando de algo muy violento. Que Por se otro lado, supone, perdón que te interrumpa ahí, se supone que eso, bueno, yo en mis lecturas que he hecho, eso pasaba mucho en Europa en el siglo pasado, ¿no? Con los migrantes argelinos, por ejemplo. Y se supone que hay una etapa superada. En claro, palabras, y no, o sea, viene este comeback impresionante y como dices, pues hay un montón de latinos por allá, ¿no? Y ya, bueno, perdona, me acordé de eso. no, 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 por supuesto, ¿no? No, y es parte de cómo estamos teniendo un retroceso, ¿no? O sea, todo lo que se ha avanzado y ahorita podemos hablar más de eso, pero sí, todo lo que se ha avanzado en materia de derechos, de historia social, de lucha social, vemos un retroceso significativo y lamentablemente no es solo en Estados Unidos, es un efecto que está globalizado, ¿no? Simplemente el G7 ya no, o sea, todos son de derecha, ¿no? Y todos Claro. los de izquierda perdieron. Entonces, bueno, vemos algo que es una conducta ahorita global.
Pero bueno, sí, aquí lo que se está haciendo es eso, de entrada un perfil racializado, y posterior a eso, pues se supone que un agente de ahí se tiene que identificar, tiene un procedimiento en el cual tiene que actuar. Para entrar a una casa no puede solamente entrar, tiene que tener una orden, y bueno, tiene que, tiene que ser completamente transparente el proceso, cosa que no está sucediendo, ¿no? Vemos como ICE está actuando de maneras, pues, arbitrarias. De entrada, por ejemplo, aquí en Nueva York está haciendo muchísimo frío y esto es muy conveniente. Esto es muy conveniente para ellos porque, pues, básicamente les permite cubrir sus identificadores, ¿no? O sea, la Claro. identificación es un chaleco que tiene que decir ICE. Y con los abrigos, pues ya no se ve el chaleco. Entonces, Sí, ¿qué pasa? Ah, sí, dime, dime. sí, no, decía que son como agentes encubiertos, ¿no? Cuando Sí, no debería ser así. completamente. Sí, no, no, no. El caso es de que, bueno, son como si se acercan como civiles a las personas. Una vez que hacen este perfil racializado, se acercan como civiles y hasta que ya están rodeando a las personas, en un momento en el que ya no pueden hacer más, entonces se identifican. ¿Y qué Claro, pasa? Si no traes la documentación que te piden en ese momento, pues de entrada ya te suben, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que el proceso de transparencia no ha existido, ¿no? Y eso es algo que no lo van a sacar muchas de las noticias acá, porque también está habiendo muchísima manipulación mediática, ¿no? Es una situación muy crítica en ese sentido, pero es mucho de lo que el reporteo nos da y lo evidencia. claro. Sí, fíjate que estoy recordando una frase que algo así decía que antes el ser humano solo tenía cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, ahora además necesita un pasaporte. De lo Sí, contrario, de lo contrario ya no es ser humano, ¿no? O pareciera que esa es la consigna. Ya decías tú en estos países de derecha, pero hablando de Estados Unidos, pareciera que entonces esta efectividad de que se cubran los derechos humanos de las personas, pues ya está subordinada o ya está sujeta a que tengas el estatus de ciudadano. Y, y- y si no, claro, pues de no. ciudadano o también o tal vez también otro tipo de visa, ¿no? O sea, puede ser un ciudadano, puede ser un estudiante, pero también los estudiantes estamos en una situación complicada, ¿no? Porque, por ejemplo, se hablaba de estudiantes que vayan a, estudiantes internacionales que participen en, en acciones pro Hamas, pero que también es un poco, una disculpa de antemano, porque se está escuchando ruido, pero es Claro. parte de la belleza neoyorquina y las paredes que son enormemente, terriblemente delgadas. Le da un toque de autenticidad a la entrevista, no te preocupes. Y yo, sí, una disculpa. Pero bueno, el caso es de que Decías de los estudiantes, sí, los creo. estudiantes, por ejemplo, que participen en protestas, ¿no? Pro Hamas, que para muchas fuerzas de seguridad simplemente ser pro Palestina ya es ser pro Hamas, ¿no? Claro, Está en una línea que depende quién la defina. Entonces, por ejemplo, los estudiantes que sean cachados en este tipo de protestas y en este tipo de manifestaciones pueden ser deportados. Entonces, ya un estatus ya no te lo da casi nada. Va a estar una situación muy complicada. También, por ejemplo, las visas de trabajo están sujetas ahorita a cambios. Pero bueno, se supone que son por poblaciones protegidas, ¿no? Los que son residentes, los que tienen visas de trabajo, los que tienen green card, los que tienen visa de estudiantes, se supone que tienen que ser poblaciones todavía protegidas, muy diferente a los que están como refugiados, claro. que ahorita están teniendo bastantes cambios en las políticas que llevan. Entonces, pues es una situación muy dura. Y bueno, volviendo al tema de lo que decíamos de ICE, nada más para mencionarlo, parte de estas conductas que no son nada transparentes que están teniendo, es que, por ejemplo, se había estipulado que en esta primera ronda de redadas iban a ir detrás de personas que tuvieran antecedentes criminales. Claro. Sin embargo, esto no está sucediendo 100% así. También se están llevando a personas que, que simplemente cayeron por azares de la mala suerte y del destino en una redada
y simplemente son indocumentados y aunque no tengan antecedentes criminales, se los terminan llevando. Entonces, pues es muy triste. Claro, y fíjate que ahorita que ligeramente decíamos el nombre de Osvaldo Zavala antes de empezar la grabación, recuerdo muy bien cómo él, junto con otros personajes, han mencionado que a final de cuentas, detrás de todo este armatoste estadounidense, pues hay un montón de intereses económicos, ¿no? Y ahorita que tú mencionabas esto de que, bueno, la cobertura en medios por acá está un poco sesgada o mucho sesgada, ¿hasta qué punto esta cuestión de, vamos a llamarlo como tal, expulsar migrantes, termina siendo un negocio lucrativo para muchas empresas en Estados Unidos, ¿no? Porque hay empresas que realizan estas deportaciones o que de alguna manera contribuyen con ello y terminan recibiendo contratos millonarios, ¿no? ¿Hasta qué punto eso también sigue influyendo, ya sea en la cobertura de medios o en el hecho mismo, como tú dices, de las redadas? Pues afecta de diferentes maneras. Hace rato hablaba en otro espacio justamente de que por un lado están las empresas enormes y por otro lado están las empresas medianas y pequeñas. Las empresas que son gigantes, ¿no? Como se hizo muy viral el caso de Coca-Cola en días recientes, ¿no? Que propició que se deportaran a muchos de sus trabajadores. Ese tipo de empresas, pues, ¿qué están buscando? Por supuesto, están buscando quedar bien con gobierno, ¿no? Claro. Y bueno, sus razones tendrán, que son completamente capitalistas. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Es algo que simplemente les va a favorecer, aunque no les favorezca inmediatamente, porque por supuesto se van a quedar sin Empleados. capital, sin mano de obra, pero bueno, les favorece en materia de quedar bien con el gobierno y que eso les pueda favorecer en otras circunstancias. Por el otro lado están estas otras medianas y pequeñas empresas que se quedan sin su base trabajadora, ¿no? Pues sí, o sea, todos estos empleados, todos los restaurantes, todas las empresas que se dedican a agricultura y que no necesariamente son enormes, eh, compañías incluso de limpieza. Ni siquiera necesito irme solamente a los clichés que son estos, ¿no? O sea, también podemos hablar incluso del arte, ¿no? Industria cinematográfica. Fue increíble ver esta semana, de verdaderamente increíble, porque Nueva York siempre está lleno, siempre, donde Claro. tú mires siempre está lleno. Y este lunes hubo justo un montón de protesta, y la protesta que hubo fue que se organizó todo el país para hacer un día sin migrantes. ¿Qué pasó? Los migrantes no salieron, no se pronunciaron, no fueron a trabajar, no salieron de sus casas ese día. En respuesta, obviamente, a las redadas. Y, y fue impresionante ver cómo había negocios cerrados, cómo el metro iba más lento. Digo, bueno, eso no es nuevo, pero iba profundamente más lento, ¿no? Especialmente más lento, pero iba vacío, ¿no? Entonces, vemos cómo el sistema sí se puede caer porque no tienes la base de quienes lo están llevando. No hay personas que estén trabajando, no hay personas que estén haciendo. Aquí en Nueva York es la semana de la moda esta semana. Esta Sí, semana claro. es la Semana de la Moda, que es un evento enorme y que podríamos decir que no tiene nada que ver con política y que está aislado y que la Semana de la Moda de Nueva York con un lunes vacío. Es, es un contraste enorme. Claro, y en ese sentido, pasando como a un siguiente bloque, ¿cuál ha sido precisamente la percepción de la ciudadanía, ¿no? Porque yo me imagino que debe haber como un debate un tanto polarizado, ¿no? Como respuesta de la sociedad ante estas medidas, o sea, ¿cómo lo percibe el ciudadano, el estadounidense común? Porque estoy seguro que habrá personas quienes van a valorar como que, es que yo me siento más seguro con estas redadas de ICE, y van a estar las personas que, pues precisamente al revés, ¿no? Critiquen que se estén vulnerando derechos, que no se siga el debido proceso, que se esté faltando al Estado de Derecho. ¿Qué es la percepción por allá? Bueno, lo que te puedo contar es que, como te decía, está muy, muy dividido. También está muy dividido, sí, por región, pero también está dividido, o sea, yo lo puedo ver aquí en materia local. Y aunque Nueva York es un estado que generalmente es un poco más lefty, que es un poco más liberal en muchas cosas de pensamiento, es más revolucionario en muchas otras cosas, de todos modos hay muchas personas que apoyan este gobierno. Desde el estereotipo, el hombre blanco,
¿no? Claro. Que lo apoya, el típico hombre que puede estar en el Financial District, Upper East Side, cosas de este estilo. Pero también hay un segmento poblacional que lo detectamos desde que empezó todo el proceso electoral, que son también los sectores vulnerables, ¿no? O sea, vemos una población latina de segunda generación, de repente, o poblaciones latinas que migraron y que ya lograron establecerse, que apoyan a Trump por la promesa, ¿no? O sea, Claro. por la promesa de que ellos no son los malos, y entonces hay otros que sí son los malos. Tirar la Es escalera, ¿no? ajá, completamente, y es un poco esta hay muchas personas que los llaman traidores, yo no lo considero de esa manera, eso es un término que se emplea muchísimo. Que polariza un montón aparte. Sí, además, claro, y que contribuye a la narrativa criminalizante, ¿no? Yo no creo en ese concepto de esa manera. Creo que son personas que son engañadas, ¿no? Y creo que parte de su misma vulnerabilidad es esa, el estar engañados. Claro. Entonces, yo creo que lo más importante es que no hay medias tintas. Quien apoya a Trump, lo apoya con todo, lo apoya, creyéndole, ya sea porque es parte de la población que Trump apoya o porque es una población que Trump engañó. Pero y quien no apoya a Trump, lo detesta. Entonces no hay, al menos en eso no hay una media tinta, lo cual también lo vuelve muy confrontativo. A mí me tocó ir el día inaugural a cubrir varias partes de aquí en Nueva York y era impresionante porque hubo una protesta y es- era ver en, en las calles a veces divididas entre personas que lo apoyan, o sea, pero te estoy hablando de una acera y otra, ¿no? Claro. O sea, una acera que lo apoya y otra acera que no lo soporta y enfrentamientos entre ellos. Y yo te puedo decir de viva voz que a quienes estaba protegiendo la policía eran a los que apoyaban a Trump. A mí Claro, simplemente no. como periodista no me dejaron acercarme a ellos en muchas Claro. ocasiones. Sí, hasta parecería una escena de alguna serie, ¿no? De The Voice. Me lo empezaste a narrar y vino a mi cabeza esas Sí, no, imágenes completamente. satíricas. Y fíjate, si me permites poner un segundo sociológico, me hiciste recordar a un autor que se llama Jonathan Haidt, si no me falla la memoria, que dice que las personas no somos tan racionales, ¿no? En este sentido, cuando mencionas, hay personas súper pro-Trump y anti-Trump que más allá de cualquier cosa es eso, yo estoy en contra o yo estoy a favor, independientemente de cualquier cosa. Entonces lo que dice este autor es, usualmente la gente, si fuera racional, ve los hechos y de acuerdo con eso decide, ¿sabes qué? Sí, está bien, está mal, y voy con él o no voy con él. Pero dice él, no, la gente termina siendo identitaria, o sea, yo ya me identifiqué con Trump y entonces ahora tengo que buscar datos que me sostengan para decir que sí está bien Trump. No sé si me explico. Y Claro, entonces es esto que dices, por ejemplo, en Florida, que pasa un montón, ¿no? Estos latinos pro-Trump, que ya es una cuestión de sentirse identificados con esos valores, ¿no? Y pues no sé, a veces mucha gente, o yo lo he escuchado, que dicen, ay, pues es que qué tontos, no saben lo que están haciendo. Pero no, es un proceso muy complejo, ¿no? O sea, de cómo estas personas latinas se terminan identificando con esos valores de derecha. Y eso me parece a mí impresionante. Porque pasa también en México, ¿no? no, por supuesto, ¿no? Y es parte de la, pedagogía del oprimido, ¿no? Sí. Eh, pero pero sí, ¿no? Y es un fenómeno que a mí me ha tocado verlo mucho en el Bronx, por ejemplo. El Bronx tiene mayoritariamente una población afroamericana y latina, así. Y sin embargo, el Bronx es bastante partidario de Trump. Sí. Explícame la razón, es complicadísimo, o sea, a mí me tocó entrevistar a algunas personas que me decían: "Es que yo soy estadounidense", y es como: "No, yo sé que eres latino". O sea, yo sé que puedes ser estadounidense y ser latino también, ¿no? O sea, Claro. este Pero incluso me acuerdo mucho de este momento cuando él dice de que, ¿qué prefieren, no? De que latinos o American Latinos. Y entonces la gente le aplaude, ¿no? Y entonces, claro, es como pareciera que Trump te está cubriendo con ese manto de derecha y la gente se siente arropada por estos valores o estos códigos simbólicos de derecha y que terminan, como te decía antes, logrando un montón de tracción política, ¿no? Eso se me hace a mí sumamente interesante, es un fenómeno bien complejo. sí, no, y lo que mencionas de los códigos de la derecha es real, ¿no?
Pues desde entrada es un montón de promesas. Son promesas vacías. La promesa de la protección bueno, la doctrina Monroe y el Manifest Destiny, así por excelencia, ¿no? El América para los americanos. Pero también, pues bueno, también todas este falso discurso, ¿no? Por ejemplo, lo que acaba de hacer Trump con respecto a las atletas trans, a mí me pareció una imagen fuertísima, fuertísima. No sé si tuviste oportunidad de verla, Claro. pero cuando él estaba firmando esta orden ejecutiva para prohibir que las atletas trans puedan participar en deportes femeniles, ¿no? En competencias en la sección para mujeres, estaba rodeado de niñas. Rodeado de Claro. niñas con sus jerseys del deporte que practican, y me pareció una imagen brutal, ¿no? Primero instrumentalizar a las niñas me pareció terrible, ¿no? O sea, es Claro. horroroso, pero por el otro lado, o sea, viéndolo fríamente, viendo esta imagen fríamente, en el aspecto mediático, político, hasta histórico, es una imagen muy, muy fuerte. La forma en la que él está prometiéndoles a estas niñas tener un espacio, ¿no? Es este falso discurso, es estos Claro. códigos de la derecha que mencionas, ¿no? Es ese regresar a políticas del pasado. Tú lo decías hace rato con Argelia, ¿no? O sea, esto lo vimos con Argelia hace décadas y hoy lo estamos viendo, no esto de las niñas trans, ¿no? Pero más bien estas conductas, Claro. estos mecanismos, ¿no? Regresión, bueno, regresionales, no lo pude decir, pero, pero sí, es una imagen muy fuerte, es una imagen que se le está mandando al mundo, es instrumentalizante, me parece, si nada más lo vemos en materia de política y como de imagen política, bueno, es que quien se lo lleva es brillante, ¿no? O sea, Claro. Muy perverso. muy perverso, es de miedo y por eso creo que tenemos que ponernos a la altura en la discusión, ¿no? O sea, por eso creo que todos los países tienen que ponerse muy, muy estratégicos y también lo que hagamos como medios de comunicación va a tener una fuerza muy importante porque es una lucha de fuerzas mediáticas, ¿no? Claro. Entonces, el nivel discursivo que él está manejando, los que hacemos medios y los que trabajamos en esta difusión de la verdad, etcétera, tenemos que hacer una chamba enorme. ¿Por qué? Porque lo que él está haciendo para construir su narrativa política es muy fuerte, es muy poderoso. Sí, y hay que tener mucho cuidado en no ser cajas de resonancia, ¿no? Claro, Porque pareciera que es eso, no digo, hasta pareciera ejemplo de Chomsky, ¿no? De clase donde él te dijera, esto es exactamente cómo se trata de hacer una manipulación de medios, cómo se hace propaganda. Así se hace, ¿no? Pero, o sea, nos está dando de manual esta maquilación de un montón, como tú dices, de elementos que son muy simbólicos, porque en pocas palabras lo que le está diciendo a la gente es, miren, yo con estas niñas son a las que quiero cuidar y las otras que no son niñas para él, dice, son las que quieren atacar a estas. Y claro, ¿quién va a estar en contra de las niñas que están detrás de él? Pues nadie, ¿no? claro, ¿no? Y que además, pues van a pasar años y quién sabe cuántas de esas niñas realmente sepan lo que están haciendo hoy, ¿no? O sea, quizás va a Claro. haber algunas, quizás otras no, pero quizás va a haber algunas que vean su imagen de cuando salió en las noticias y digan, híjole, o sea, es muy fuerte. Entonces, justo lo que dices me parece valiosísimo porque aparte está siendo un fenómeno aquí muy grande, ¿no? El tema de cómo evitar ser solamente resonancia, es como solamente ser amplificador del mensaje de Trump, no, o sea, creo que es apostarle a los proyectos de investigación, es apostarle al periodismo serio, al periodismo de resistencia, ¿no? Porque cuanto mejor, es un poco un círculo, ¿no? Cuanto mejor trabajo periodístico hagamos, obviamente vamos a tener más audiencia y vamos a tener más soporte, pero Claro. también va a haber más personas atacando, también va a haber más personas tratando de derrumbar ese trabajo. En México es algo que lo vemos todos los días también, o sea, también el trabajo periodístico en México es abismal, es muy difícil. Entonces, bueno, o sea, el trabajo del periodista nunca ha sido fácil y lamentablemente algo que sucede aquí ahorita y que sucede y ha sucedido en muchos lados muchas veces, es que siempre el medio tiene que buscar la forma de ser mediador también con gobierno,
Claro, ¿no? Entonces, pues obviamente medios grandes, aunque se pronuncien, pues van a tener que tener sus reservas, ¿no? Van a tener que estar con cuidado, mientras que los medios chiquitos tienen más margen de acción, pero tienen menos protección. claro, Yo he platicado con algunos colegas sobre lo difícil que puede ser y que va a ser hacer este trabajo periodístico también por la forma en la que va a catalogar el gobierno. No va a ser muy difícil llevarle la contra a Trump. Entonces yo creo que la alternativa en este sentido es buscar una manera diferente de contar historias para que se dé a entender el mensaje sin que necesariamente todo se vaya a volver una nota roja o una cosa súper nota amarilla y así. claro, sí, porque estoy de acuerdo en que, bueno, hablando del caso que decías ahorita de México, Arturo, que hablábamos de él ahora, dice él, es complicadísimo en México ser de extrema centro, dice él. O sea, no, o sea, si de repente hablas pro presidente o pro presidenta ahora, pues bueno, viene un montón de gente que dice con ganas, pero luego cuando hablas del otro lado, no, pues es que no eras pro Claudia, y entonces se vuelve una cosa muy perversa, ¿no? Pero claro, hay que como trascender estos elementos emocionales que se utilizan como muchas veces para movilizar a las bases electorales. Claramente cualquier estado o nación, ¿no? Tiene un componente muy fuerte. Y en ese sentido, hacer discusiones que tengan que ver no tanto solo con lo emocional, sino, vaya, hablar de las consecuencias que tiene esto a largo, a corto plazo, para las personas, pues para la gente en general. No nada más como quedarnos en esta cúpula, ¿no? Porque si no, pues otra vez caemos en el juego de la dominación, ¿no? Pudiéramos llamarle de esa manera. Y sí, como dices, o como decíamos ahora, se vuelve muy perverso. Entonces, ¿tú crees que estas dinámicas de derecha o estos códigos de derecha están ahorita en su cumbre o estamos apenas en este ascenso hacia llegar hacia su cumbre? No, yo creo que estamos en el ascenso, tristemente. Tampoco es que estemos en el inicio, ¿no? O Ok, sea, tampoco, yo creo que esto viene desde que llegó Italia, o sea, desde que llegó la derecha italiana. O sea, es algo que se va cultivando con los años, ¿no? Trump fue puliendo su imagen y no lo pulió en un año, no fue cuando Biden desertó, o sea, no, Trump lleva haciendo esto mucho tiempo. claro. Entonces, no, realmente creo que sí vamos en los inicios, no en el inicio, pero creo que todavía nos falta mucho camino que recorrer, todavía nos faltan unos buenos años de que siga ascendiendo. No creo que esté en el pico todavía y me aterra pensarlo, pero creo que es importante ser objetivos y críticos para poder prepararnos para ese momento. Claro, sí, 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 estoy de acuerdo porque leía por ahí o escuchaba que Trump ahora, por ejemplo, está jugando con el dinero de casa. O sea, ¿en qué sentido? Ese tipo ya no se va a reelegir, o sea, ya no busca eso, que lo que quizás sí estaba en el primer mandato, ¿no? Ahora dice, yo voy a dejar mi legado. Y eso le abre un abanico de posibilidades, que precisamente es lo que decías al inicio de esta charla, de que está siendo más agresivo, de que no se está tomando tanto tiempo. De hecho, yo recuerdo haber escrito aquí para el Coahuilense algún pequeño análisis, algunas pequeñas matemáticas de cómo él decía voy a deportar tantas personas al día y haciendo la matemática pareciera que no le daba la matemática, o sea, para lograr eso, pero lo está logrando. Este enroque que hizo muy inteligente con los militares, pues le permitió un campo de acción más alto, ¿no? Entonces, en ese sentido, se está movilizando mucho más rápido. Pero bueno, pasando como a nuestro ya último bloque, para no quitarte más tiempo por allá, me gustaría hablar todo esto que hemos mencionado. ¿Qué repercusiones tendrá para este lado, volviendo a la parte de México, de cómo estas políticas estadounidenses van a repercutir en nuestra seguridad fronteriza? O sea, estos miembros de la Guardia Nacional que se mandaron hace unos días, ¿va a ser cada mes? ¿Va a aumentar? O ya con esto va a estar suficiente? ¿O hasta dónde crees que sea el impacto social y político en México? A mí se me hizo una jugada maestra decir, mandemos a la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque pues es un equipo que Claudia controla. O sea, es una fuerza de seguridad que Claudia lo tiene controlado, su gabinete lo tiene muy controlado. No estoy diciendo que esté a favor o no estoy hablando de eso, estoy hablando de una jugada estratégica, porque es muy triste esto, pero las personas migrantes, nuestras personas que están indocumentadas, todas estas personas que van a necesitar apoyo, se vuelven la moneda de cambio para Trump, Ok, ¿no? Se vuelve la manera de
coaccionar en muchas cosas. Y pues tenemos, como mencioné al inicio de esta conversación, tenemos un gobierno que sí le preocupa en estas personas. Entonces, creo que el hecho de simplemente que se haya establecido un programa para recibirlos, en caso de que sean deportados, nos habla de lo mucho que le importa a este gobierno, a las personas. Pero la realidad es que también no se va a poder, no van a salir todas las cosas como queramos que salgan, ¿no? Entonces, en algunas cuestiones hay que saber disminuir el golpe. Sí, se va a tener que hacer reforzar muchas partes de la frontera, y no hablo solamente de la frontera México-Estados Unidos, también estábamos hablando de la frontera de México con el sur, ¿no? Es una situación que es muy dolorosa, que creo que también va a traer muchos malos tragos, eh, pero creo y tengo fe en que en que se va a saber llevar de la manera más humana posible, al menos de nuestro lado, que es lo que vimos ahorita, ¿no? O sea, pues sí, yo creo que el hecho de que Claudia tuviera que poner fuerzas de seguridad en la frontera era definitivamente parte de la estrategia, o sea, parte de la estrategia de Trump, era de que yo quiero más agentes de seguridad que no dejen pasar migrantes a mi país, ¿no? O sea, yo no quiero Claro. más. Entonces, bueno, ok, vamos a hacer toda esta jugada de los aranceles, vamos a negociar, ¿y con qué intercambiamos? Bueno, ponme más agentes. Y dice Claro. Claudia, bueno, ok, pero voy a poner de mi equipo, personas que yo les doy instrucciones, que yo pongo Las condiciones. las condiciones, no son tuyos, no son los míos, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos por ahí podemos sentirnos un poco más tranquilos. A mí no me termina de tranquilizar, eh, pero, pero bueno, creo que vamos a ver mucho de esto. Y creo que sí, no creo que esto vaya a ser la única, o sea, creo que van a seguir habiendo más de este tipo de jugadas en las que Claudia lamentablemente va a tener que ceder y va a tener que buscar la manera de disminuir el golpe. Sí, y fíjate, hay un par de cosas ahora que mencionas que pareciera que este gobierno está más interesado por salvaguardar la integridad de su pueblo. Escuchaba hace un poco nosotros que estamos aquí en Coahuila, pues claramente somos un estado fronterizo, decían por ahí que ya el gobierno tejano había hablado con el gobierno coahuilense y le dijo, te voy a mandar este número de personas a partir de tantos días y me los tienes que recibir. Y además no te los voy a dejar en la frontera, sino que le vamos a dar varios kilómetros hacia el centro de tu país, de tu estado, y se van a quedar en esta zona. Y decían que una encomienda de la Secretaría del Bienestar fue mandar a un montón de personas a buscar un terreno, porque esa era una ciudad muy pequeña, a buscar un terreno donde pudieran pues salvaguardar a las personas, poner alguna especie de carpas, de lonas. Primero me parecía así como casi que me quería regresar a Sector 9, ¿no? A la película de cómo tenía que contener personas, pero yo decía, bueno, al menos está haciendo este intento por, como tú dices, salvaguardar. En otra situación hubiera sido, bueno, cuando lleguen vemos, ¿no? Entonces pareciera que está viendo esta parte de prevención. Y bueno, sí alienta un poco, pero al mismo tiempo, pues sí, como dices, da miedo de que tanto se va a incrementar. Y lo otro que me llama la atención es los pronunciamientos que ha hecho Claudia, puntualmente decir, a ver, sí, se están diciendo mucho que el fentanilo y no sé qué, ustedes combátanlo allá. ¿Qué piensas de esas señalizaciones? Porque se me hacen un tanto valientes y hasta no sé hasta qué punto podrían llegar a ser arbitrarias, ¿no? Porque pareciera que cada mañanera sigue tirando estas declaraciones, ¿no? De que, a ver, la culpa no nada más es de nosotros. Y que creo que está siendo un tanto valiente, ¿no? ¿O tú qué crees? Yo creo que es valiente, yo creo que es valiente, además a Claudia le toca, yo creo que a Claudia le está tocando uno de los momentos presidenciales, o sea, en la historia de todos nuestros presidentes, le está tocando uno de los momentos más difíciles de la vida. Eh, ha habido otros también muy difíciles, ¿no? No estoy diciendo que sea el único, pero yo creo que a ella le está tocando muy difícil, inclusive más de lo que le tocó a Andrés Manuel. Yo creo que Andrés Manuel cayó bastante en blandito ya en su momento presidencial, no estoy hablando de todo su proceso, ¿no? Claro. Pero el momento que está viviendo ahorita Claudia, es que es todo. Por un lado es una mujer, o sea, ya de entrada, Claro. es una mujer de izquierda, es la primera mujer presidenta y le toca en el segundo periodo de Trump. Es una cosa tremenda. Es una
Es una batalla ideológica en todos los sentidos. Entonces yo creo que lo que te mencionaba al inicio, o sea, creo que también la política es mucho sobre la dinámica de poder. Y el hecho de que Claudia no se agache, hace, sí es valiente, también es riesgoso, pero también creo que le da un punto en sentido de que hace que gane respeto frente a Trump. Yo creo que Trump de verdad la respeta y lo hemos visto en las declaraciones de Trump. Trump siempre que habla de Claudia, habla como que es una mujer encantadora, que es una mujer inteligente, o sea, la respeta, cosa que no pasaba con otros presidentes. Claro. ¿No? Entonces, de ahí creo que habla de una buena dinámica diplomática, porque la diplomacia nunca ha sido ser amigos, ¿no? Sino saber establecer un nivel, un balance en estos juegos de poder. Entonces, creo que por ese lado es bueno, y también creo que Claudia es lo suficientemente inteligente para no estirar la liga de más. Y pues esto, o sea, saber contrarrestar la narrativa. Sí, porque además cuando dices Trump la respeta, eso hace un eco y es el mundo la termina valorando más y respetando más, ¿no? Porque saben que no es fácil lidiarlo, más porque nosotros lo tenemos aquí en un lado, ¿no? Y No, quizás, claro, y además, o sea, él se da cuenta, la prensa internacional está hablando de Claudia, claro, ¿no? O sea, eso es una realidad. Yo te puedo decir que hay días, no digo que todos los días, pero hay días donde Claudia aparece en todas las portadas. Y es algo cierto, ¿no? claro. Entonces, él lo sabe. Sí, entonces, pues bueno, nos quedamos en un panorama muy interesante. Como dice, esta cuestión de los aranceles que hablamos al inicio pues podríamos decir que es un respiro para muchas zonas de México. Por ejemplo, Coahuila, que somos una zona manufacturera que le exporta, o nuestro mercado es 93-94% a Estados Unidos, lo publicamos en el Coahuilense hace unos días, pues esto fue un respiro grandísimo, ¿no? Entonces en un mes nos va a tocar evaluar otra vez, a ver dónde llega este estira y afloja, ver cómo se posiciona nuestro Departamento de Relaciones Internacionales. Y bueno, esta cuestión que hablamos de lo simbólico y lo cultural, creo que, como tú bien mencionas, nos va a dar para mucho tiempo más de estar analizando cómo se movilizan estas cargas simbólicas de derecha, porque más allá de Trump, o sea, más allá de la figura, la persona de Trump, termina siendo así muy interesante cómo él está ahí porque un montón de gente lo puso ahí. Y un montón de gente piensa lo que él piensa. Entonces, decía Dave Chappelle en algún stand-up que él hace, ¿no? O sea, a mí no me interesa tanto Trump, a mí me interesa pues, hablar con la gente, ¿no? De a pie, que fue la que lo terminó poniendo ahí. Y eso, sin duda, pues, nos da un montón para hablar, ¿no? Entonces, pues, no sé, María Fernanda, si quiere hacer alguna otra comentario, apunte que pudiera ser muy interesante sobre el futuro de la política en Estados Unidos, cómo va a repercutir eso en México, ¿qué más pudieras agregar? Yo creo que toca resistir, yo creo que toca ser inteligentes en todos los sentidos. Toca irse mucho a la información, ¿no? Va a ser el momento en el que nos tengamos que informar más y más, porque también va a haber mucha información falsa. Entonces hay que informarnos, hay que estar unidos, ¿no? Tratar de no caer en esta búsqueda en esta bipolarización. Hay que tratar de no abandonar a las personas que están por acá. Y pues eso, ¿no? También pues creo que al gobierno le toca ser estratégico principalmente. Claro. Sí, definitivamente va a crecer, o sea, si todo sale como hasta ahora pareciera, se va desarrollando, va a ser un crecimiento y un reposicionamiento, creo yo, para México en diferentes instancias. Nos faltó hablar de otros temas que ya ahí te hago la invitación para otra sesión si quieres, Con de todo gusto. cómo, de cómo mirar ahora hacia abajo, ¿no? De cómo pudiéramos replantearnos la cuestión del CELAC, de cómo unir como otra vez a estos países en Latinoamérica, de cómo lidiar, sí, como tú dices, con la movilización de personas que la frontera sur, vaya, es otro tema así en sí mismo, de por qué estas personas migran para acá. Y bueno, sí, muchos temas más que pudiéramos abordar, pero ya te digo, desde acá te hago la invitación y pues bueno, te Claro. agradezco un montón por hacernos espacio en tu apretadísima agenda por allá, atendernos de tan lejos y pues ya sabes, aquí el coahuilense va a ser tu casa a partir de Ay, ahora. muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por la invitación y claro, yo encantada de volver por acá. No, pues listo. Pues muchas gracias María Fernanda y pues gracias a todos por escucharnos de nuevo. Síganos ahí en nuestras redes, en TikTok, en Instagram como Cedil Saltillo y pues estaremos subiendo por ahí más contenido referente a estas dinámicas sociales. Gracias, gracias. Hasta luego.